emocional. Hoy veremos el último módulo de nuestro curso. En el vídeo anterior hablamos de una de las áreas importantes de las habilidades sociales, llamada la escucha activa. En este último módulo vamos a hablar de otro apartado importante en las habilidades sociales, que es la resolución de conflictos. Un conflicto es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas, donde ambas tienen o creen tener la razón. Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de toda la vida. No hay que entenderlos como algo negativo, sino algo positivo. Es muy importante identificarlos para poder solucionarlos. Normalmente creemos que un conflicto es igual a un problema, pero estas dos palabras no son sinónimas entre ellas. Un problema es un estado de tensión o malestar que surge entre dos o más personas porque tienen los mismos o contrarios intereses a los que no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. Mientras que un conflicto es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Encontramos diferentes tipos de conflictos: intrapersonales, interpersonales, latentes, explícitos o manifiestos. Los conflictos intrapersonales surgen en el interior de la persona, consigo misma. Está relacionado con los valores que posee o con cuestiones personales y o íntimas. Los conflictos interpersonales son aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de una tercera con la idea o el interés en un bien que los dos aspiran, es decir, por algo que los dos quieren. Un conflicto latente es aquel que existe pero que la persona implicada no es consciente de ello. Los conflictos explícitos o manifiestos son aquellos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas. Por último, podemos encontrar los conflictos intragrupales y los intergrupales. Los conflictos intragrupales se desarrollan enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor, mientras que los intergrupales se refieren a aquellos que tienen lugar entre dos grupos definidos. Ante un conflicto, uno tiene que calmarse, escuchar activamente a la otra persona, ser respetuoso, asertivo en la utilización del lenguaje que utiliza, diferenciar el problema de la persona y focalizar la atención del problema sin irse por las ramas. Saber defender las posiciones de cada cual respetando los sentimientos de la otra parte, siendo asertivo y empático. No utilizar la violencia, saber pedir disculpas y perdón cuando se cometen faltas, buscar acuerdos y proponer soluciones respetándolas, y dedicar espacios y tiempos para afrontar los problemas. A continuación vamos a hablar de los 7 pasos para resolver un conflicto. Primero tenemos que definir el problema, buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que se está viviendo, intentando responder a las siguientes preguntas: ¿qué va mal? ¿Qué ocurre? Segundo, analizar las causas. Tener presente el porqué del conflicto. Todo lo que ocurre tiene una o varias causas. Saber analizarlas ayudará a resolver la situación. El tercero, definir objetivos para actuar.
Antes de emprender cualquier acción, se debe tener claro lo que se quiere conseguir en esa situación o conflicto. ¿Queremos solucionarlo de verdad? La siguiente, generar alternativas. Se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo. Aunque en el momento nos parezca imposible, cada situación de conflicto tiene multitud de soluciones posibles. Hay que pensar en todas ellas, desde la más irracional a la más racional. Elegir las alternativas apropiadas. Siempre que se tomen decisiones, se ha de preguntar qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que puede tener cada alternativa que se nos ha ocurrido. Así podremos valorar cuál es la más adecuada, pensar antes de actuar. Poner en práctica la solución elegida. Una vez que se tiene claro de qué manera se puede solucionar, hay que llevarlo a la práctica eligiendo la manera más adecuada. Y por último, evaluar los resultados. Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo dirán si la resolución del conflicto ha sido positivo o no. ¿Qué puede entorpecer resolver un conflicto? Pues provocar, insultar a la otra persona, amenazarla, agredirla, culpabilizarla, despreciar y ridiculizar, juzgar, ver solamente nuestra posición como una única verdad, generalizar y etiquetar, buscar excusas y o sacar otras cuestiones sin tener relación con el conflicto. Las técnicas más utilizadas en el día a día son la evitación, la acomodación, el compromiso y la colaboración para solucionar conflictos. La evitación es la técnica más utilizada y la menos eficaz. Consiste en retirarse de una situación en la que hay una amenaza de discusión o ya se está dando. La acomodación consiste en encontrar áreas de acuerdo entre las dos partes de un conflicto, intentando no perder una visión objetiva del panorama general. El compromiso consiste en encontrar un punto medio entre las necesidades de las dos partes. Es útil cuando todos los involucrados en la discusión necesitan ganar. Por último, la colaboración es la técnica más difícil de llevar a cabo, pero es una de las más eficaces. Consiste en mediar en un desacuerdo hasta que las dos partes sean capaces de encontrar una solución. Otras técnicas de resolución de conflictos más formales son la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación. La negociación está centrada en un hecho futuro o en uno ya ocurrido. Las dos partes implicadas ganan, pues se hacen concesiones y se busca un acuerdo que satisfaga los intereses comunes. En la negociación no existe una intervención de terceras personas, la participación de ambas partes es voluntaria, la comunicación es informal, se resuelve el conflicto de las partes y la resolución se hace por medio de un contrato vinculante o verbal. La técnica de la conciliación está centrada en el pasado, ambas partes tienen que ganar y la finalidad es llegar a la reconciliación. En esta técnica intervienen terceras personas, su participación siempre es voluntaria, existe una comunicación informal en la que se resuelven ambas partes y la resolución se realiza de forma vinculante o por medio de una recomendación. El arbitraje está centrada en un hecho pasado y una de las partes gana y otra pierde. En el arbitraje existe una intervención de terceras personas, en este caso un árbitro. Participación de ambas partes pueden ser voluntarias o requeridas. La comunicación es formal.
Se resuelve el conflicto a través del árbitro y la resolución se lleva a cabo según acuerden las partes, que puede ser vinculante o por una recomendación. Por último, la mediación está centrada en un hecho futuro y ambas partes implicadas deben ganar. En la mediación existe la intervención de terceras personas, la participación puede ser voluntaria, existe una comunicación tanto formal como informal, se resuelve el conflicto de ambas partes y la resolución se lleva a cabo según acuerden las partes. Como siempre les dejo mi correo de contacto por si tuvieran alguna duda o sugerencia y las cuentas de Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.